Que sus seguidores le llamaran rabí no significa que lo fuera. Una obra de John Wolfe. Nadie está preparado para lo que está a punto de llegar. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. El Nazareno estaba hecho de carne y hueso, y lo hemos despedazado. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos su muerte. Conoces la profecía de Isaías. Para los débiles de mente has hecho que parezca que se ha cumplido la profecía. Todo final tiene un principio. Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta es mi historia. Codex Magdala, Génesis. Voy a seguir obrando como considere oportuno hasta que tenga lo que quiero. Y no voy a tener piedad. Yeshua ha dicho: yo os daré lo que ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, y ninguna mano ha tocado, y que no ha surgido en la mente humana. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo. Manuscritos del Mar Muerto. Necesito que me confirmes algo. Cuando al Nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto? Más información en yggdrasileditorial.es y en codexmagdala.com. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolfe. Visita invictahistoria.es. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Bien, estamos con Antonio Candil, coronel retirado del Ejército Español, entre otras muchísimas cosas, porque en Estados Unidos, que es donde reside hoy en día, pues trabaja con el tema de historia en Texas. Ahora nos hablará un poquito, pero lo más importante es que es un gran conocedor del 23F, fecha señalada en el calendario español. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por vuestra acogida y por vuestro interés. Bueno, lo primero es, ¿quién es Antonio Candil? Para quien no lo sepa. Bueno, pues supongo que Antonio Candil es un ser humano, a lo mejor no muy humano a veces, que simplemente ha tenido unas vivencias que le han llevado por muchos sitios del mundo. Yo soy un gran amante de la música moderna, vamos a decir música moderna, como se decía en mi época, no, de la música en general, pero soy un gran amante de los Beatles, y hay una canción que cantaban en su álbum Rubber Soul que se llamaba Nowhere Man. Yo me considero un poco un Nowhere Man, soy una persona que creo que no pertenezco a ningún mundo ni a ningún sitio en concreto. He vivido en España mucho, he sido oficial del Ejército Español, por supuesto, por muchas razones. Cuando decidí ir a la Academia Militar casi fue por llevarle la contraria a mi padre,
Yo en aquella época tenía muchos amigos, me gustaba mucho la música, tuve mucha relación con grupos desaparecidos, como fueron los Brincos, los Pequeñiques. Juan Pardo fue amigo mío, Junior y su mujer Rocío Dúrcal eran amigos míos, uno de mis hijos fue al colegio con los suyos. En fin, yo pertenezco al mundo de los 60 y casi me he anclado en ese mundo y no he salido de él para ciertos aspectos. Y luego, pues, mis vivencias me han llevado en un momento determinado, voluntariamente decidí dejar el ejército por motivos que no vienen al caso, pero que puedo contar algún día. Y me trasladé a Estados Unidos, que es un país que me interesaba mucho. Estuve en Estados Unidos cuando era joven, vine aquí con la primera vez que vine a Nueva York, y luego ya vine y estuve trabajando aquí viviendo 2 años, enviado por el Ejército Español. Estuve en la Escuela del Arma Acorazada y de Caballería. Yo pertenezco a la caballería y al arma acorazada, y decidí en un momento determinado, empecé a trabajar con una fundación, como un trabajo mío por mi cuenta, humanístico. Esa fundación, cuando yo decidí dejar el ejército voluntariamente, me dijo que querían que viniera a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos con un visado que ponía de interés público. Empecé a dar clases en algunas universidades, acabé en la Universidad de Texas, en Austin, donde he sido profesor. Y en 2015, al cumplir mi edad de jubilación, pues me jubilé y ahora pues hago actividades libres, asesoro al gobierno de Texas, trabajo en el Capitolio del gobierno de Texas, aunque está cerrado desde el comienzo de la crisis del COVID-19, y poco más. Bueno, y entonces... Vivo solo, rodeado de mis amigos, que tengo 3 perros, toco la guitarra, escribo y quiero poner ahora en libros todo lo que he vivido y que pueda ser útil a los verdaderos historiadores, como yo los llamo, para que algún día investiguen. Claro, lo primero que queremos es agradecerle que nos esté atendiendo, porque allí con el tema del temporal de nieve, el COVID, todo, ¿vale? La situación está difícil, habrá comunicaciones para todo, entonces lo primero es agradecerle este tiempo con nosotros y meternos, digamos, en el tema en cuestión de este programa, que tiene que ver, como decíamos, con el 23F. Y ese libro que usted ha publicado con Almuzara, 23F, el golpe del rey. Antes de entrar en él, ¿cómo era la situación en España, digamos, el 22 de febrero, es decir, el día antes? Bueno, pues yo en mi libro lo digo, y creo que no había ninguna necesidad de que nadie diera ningún golpe ni hubiera ningún problema. La sociedad española en los años 70 no quería ningún golpe. El 22 de febrero fue un día normal y corriente, el 23 también lo fue, aunque en los periódicos había mucha tensión, sobre todo. Recuerdo El Mundo, el Diario 16, un periódico que desapareció, que siempre se ha dicho que era de extrema derecha. Era de derecha, no sé si de extrema o no, pero era de derechas, obviamente, que era el Alcázar. Todos esos periódicos traían siempre entre líneas comentarios y siempre se hablaba de que iba a haber algún movimiento, que había que cambiar la situación. Creo que la crisis se había precipitado con la UCD y la actitud de Adolfo Suárez en algunos aspectos. Creo que Adolfo Suárez se equivocó profundamente en muchos temas. Hubo una persona que hoy, en aquel momento, se le veía de otra manera, pero hoy en retrospectiva es una persona por la que yo mantengo un gran respeto, que fue el fallecido ya presidente de la Generalitat Catalana, que era Josep Tarradellas. Tarradellas escribió y dio varias entrevistas y declaró en un periódico que era inminente un cambio, que era inminente una actitud de situación que iba a cambiar la presidencia del gobierno y que se proponía a un general como futuro presidente. Todas estas cosas se decían.
Y a lo mejor muchos ciudadanos no se daban cuenta. El ciudadano ordinario en la calle no prestaba mucha atención. Yo no recuerdo que hubiera crispación en la calle, me refiero, en las personas normales, de que iba a ocurrir nada. De hecho, el día 23F fue una sorpresa para muchos, incluyéndome a mí, aunque yo era una de las personas que sabía todo, porque mantenía contacto con todos los que estuvieron implicados, no por nada, sino porque éramos amigos. Yo montaba mucho a caballo. El oficial que dijo en el Parlamento: señorías, estén ustedes tranquilos, la autoridad militar por supuesto dirá lo que hay que hacer, pero no va a pasar nada. Ese oficial era un oficial de caballería de la Guardia Civil, éramos muy amigos y montábamos juntos a caballo porque yo practicaba mucho la equitación en aquellos tiempos, como deporte. Y yo sabía todo, de modo que cuando ocurrió el tema dije: Dios mío, pero si es verdad, esto es lo que me habían dicho todos estos que iban a hacer, y al final lo han hecho, porque yo no acababa de creerlo, ¿no? No había realmente, por mucho que se diga, no había una situación aparte del terrorismo. El terrorismo era muy fuerte, el terrorismo de ETA era muy fuerte y crispaba mucho en ciertos ambientes. En la Guardia Civil había mucha tensión, pero era con el terrorismo, no era con otras cosas. Se pedía que el gobierno hiciera más, y podía haber hecho el gobierno más, y a lo mejor no se hubiera llegado a ninguna situación. Pero el cambio y la motivación del golpe hay que buscarla en otros aspectos, y no estaba ni en el ejército ni en la Guardia Civil. ¿Y dónde cree usted que estaba esa motivación? Más que creer, sé en dónde estaba, y lo digo en mi libro, en el capítulo 4, creo recordar. Hablo como un señor que ha sido siempre un intrigante, que hoy creo que vive todavía, pero debe estar totalmente apartado de prácticamente toda actividad, que era, lo digo porque lo digo en el libro y no voy a omitir palabras, Luis María Ansón. Luis María Ansón empezó en el año 1977 una serie de reuniones con personas destacadas de la sociedad española y algún militar al margen, pero inicialmente no había militares, y hablaban de que había y que era necesario un cambio en la actitud y en la dirección en la que el gobierno de la UCD iba. Estaban en contra claramente de Adolfo Suárez y de la política de la UCD, y acabaron con la UCD y con Adolfo Suárez. Después de la dimisión de Adolfo Suárez y de lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, la UCD tardó 2 años o 3 en desaparecer. ¿Quiénes eran esas fuerzas fácticas? Pues es posible que alguien me diga que estoy actuando con actitudes paranoicas y tal. No lo creo. Hay un denominador muy curioso que no he sido capaz yo de desentrañar, y es que todos estos personajes empezaron a tener reuniones en la sede de la Agencia F. Yo personalmente he comido y he tenido un almuerzo con Luis María Ansón. O sea, lo conozco. He hablado con él. Muchos años después, ¿eh? Uh-huh. Yo conocí a Luis María. Sí, ha vuelto la energía eléctrica. Curioso. Bueno, seguimos la entrevista. Seguimos. Luis María Ansón, que estuvo en ABC, luego estuvo dirigió el periódico La Razón. Había un denominador común en toda la gente que se reunía con él en la Agencia F, mi querido amigo. ¿Sabe usted cuál denominador común era ese? Pues no. Que eran todos miembros del Opus Dei o simpatizantes. Y eso a mí me deja pensativo, porque no soy capaz de dar una razón de si es el Opus Dei como organización quien estaba detrás de ello. No sé si daba la casualidad que eran todos miembros del Opus Dei o amigos o simpatizantes, pero realmente actuaban individualmente. No me atrevo a decirlo. No lo sé, no he podido investigar. Eso es un tema que me atrae, que a lo mejor investigo, que sería la presencia del Opus Dei en la política española. Pero es curioso, eso empieza así. Incluso le diré un dato más. El general Armada, que protagoniza y al que se le atribuye la dirección del golpe, el 23F, era miembro del Opus Dei. Eso yo no lo Entonces sabía. No sé qué pensar, pero
Sí, pues lo puedo. Yo le animo, mi querido amigo, a que usted investigue esto, lo siga un poquito, porque yo le doy la pista, pero no he investigado el tema. Yo no vivo en España ahora y quizás para mí fuera complicado investigar más temas, pero... Le voy a coger el testigo que me ha pasado. Sí, es un tema complicado porque podemos seguir hablando de ello. Y verá usted cómo va a salir a lo largo del tema. Entonces, como le digo, todo empieza a fabricarse en 1977 y a partir de ahí lo que se plantea es que es necesario un cambio de timón. Ese cambio de timón es de lo que advierte Tarradellas. Y claro, se llega a un momento en que el cambio de timón, ¿quién lo da? Se habla del ejército y tal, pero John, el 23F no lo protagoniza el ejército. Usted me hablaba de cuál era la situación el 22 de febrero. Pues el 22 de febrero yo entonces era un joven capitán, estaba en la Escuela de Estado Mayor en Madrid como alumno de segundo año de la Escuela de Estado Mayor. El curso de Estado Mayor en mi época era prácticamente una licenciatura, eran 3 años más un año posterior de prácticas en los que estudiábamos todo: economía de guerra, geografía política, historia militar, historia universal, aparte de táctica, estrategia, organización y métodos, todas esas cosas que se estudian en las escuelas militares, que son las escuelas militares y las escuelas de Estado Mayor. La palabra Estado Mayor en inglés se dice staff, y el staff es lo que ha dado origen a las escuelas de negocios. De modo que incluso los comienzos de las escuelas de negocios se pueden atribuir a los estados mayores militares de alguna manera, porque era eso, un estado mayor es un organismo que asesora al que toma decisiones. Yo estaba en el segundo curso de entonces, de la escuela, y fue uno de los, aunque sabía todo, no me lo acabé de creer nunca, y fui uno de los sorprendidos. Es más, le puedo contar, sin extenderme, cómo me entero y cómo ocurre el tema cuando sucede. Claro que sí, claro. Pues yo recuerdo que ese día 23 de febrero, no ya 22, el 23 de febrero, fue un día para mí normal de clases en la Escuela de Estado Mayor. La Escuela de Estado Mayor del Ejército estaba entonces en el barrio madrileño de Argüelles, en la calle Santa Cruz de Marcenado, enfrente del ICAI, y la universidad, de comillas, y recuerdo que yo volví a mi casa, eran como las 5:30, las 6 de la tarde, después de haber acabado las clases ese día. Yo vivía entonces en unos pisos en la zona del Parque del Oeste, y llegué a mi casa, no había nadie, mi mujer había salido a recoger a mi hija pequeña, que estaba en un colegio, y sonó el teléfono y era el agregado militar británico, que era muy íntimo amigo mío, había sido compañero mío en un curso militar, David Silwright, del 13 y 18 Regimiento de Húsares de Su Majestad. Y me llama y me dice: Antonio, ¿qué es lo que está pasando? Y le digo: ¿qué está pasando de qué? Yo no había oído ni la radio, ni las noticias, ni nada. Y se empezó a reír como diciendo: tú sabes todo. Y le digo: ¿qué me estás diciendo? Me dice: ha entrado la Guardia Civil en el Congreso. Digo: ¿qué me dices? Y digo: David, ya te llamo yo luego porque no sé nada. Recuerdo que llamé al jefe de clase de la escuela y le dije, era un comandante, y le dije: mi comandante, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Nada, estate en casa, quietos todos en casa, que esto no tiene nada que ver, no sé, ya veremos lo que ocurre. A continuación me llamó mi cuñada diciéndome: Antonio, ha habido un teniente general de la Guardia Civil que ha entrado en el Congreso. Teniente general, decía, en vez de teniente coronel. Teniente general, y han matado al Andelino Lavilla. Y yo le digo: ¡qué barbaridad! Era mentira, era uno de los primeros rumores que había. Y luego pues ya me fui enterando poco a poco. Y yo recuerdo que ese día, mi querido amigo John, a las 8:30 de la tarde, quieto en mi casa sin moverme, le dije a mi mujer:
No sé lo que está pasando, ni lo que se pretende, ni a dónde se va a llegar, pero lo que sea, ha fracasado, le dije a mi mujer. ¿Sabe usted por qué? Ya se lo olía, ¿no? Porque como los conocía, ¿no? Pues, pero se lo dije por una cosa. Se lo dije sobre todo porque cuando se hace un golpe de Estado, no sé, yo no he estudiado técnicas de hacer un golpe de Estado, pero soy militar de formación y entiendo qué es lo que hay que hacer cuando se quiere anular a una jefatura del Estado. Cuando se da un golpe de Estado, como la palabra golpe de Estado dice, ¿qué es lo primero que habría que haber hecho, John? El rey. Anular la jefatura. Exactamente. Anular la jefatura del Estado. Y en la jefatura del Estado seguía en su sitio y nadie había hecho nada contra ellos. Correos funcionaba, la radio funcionaba, los transportes funcionaban, la televisión estaba funcionando. Claro, incluso televisión iba a decirle. Todo. E incluso, como sabemos hoy, parece ser que hubo una cámara que quedó allí funcionando y que estaba enviando las imágenes de lo que pasó y se vio como Tejero zancadilleaba al señor Gutiérrez Mellado, todas estas cosas y tal. Los tiros fueron al techo. Si yo le preguntase, yo en mis clases de política internacional he hablado alguna vez de esto y he dado una conferencia aquí en Estados Unidos sobre el tema. Y creo que nadie me puede dar un ejemplo de un golpe de Estado que sea incruento. En los golpes de Estado siempre muere alguien. La Guardia Civil disparó al techo. Luego tenían órdenes de no disparar. Una de las cosas que sostengo en mi libro es que fue precisamente la Guardia Civil la que intervino, porque entonces el ejército no era un ejército profesional, era un ejército de reclutamiento obligatorio. Y posiblemente soldaditos de reemplazo, la mili, como se suele decir, que hubieran tenido que protagonizar semejante acto, pues igual se habrían puesto nerviosos y sabe Dios lo que podría haber pasado allí. La Guardia Civil era una fuerza profesional con experiencia y la Guardia Civil no se ponía nerviosa. Se pusieron nerviosos al final, obviamente. Pero en fin, que cuando se habla del ejército y tal, el ejército no intervino, mi querido John. Intervino la Guardia Civil. La Guardia Civil, vamos, hay que decirlo, no es parte del ejército. Claro, lo que pasa es que... La Guardia Civil pertenece... No, iba a decirle, usted sabe que como en Valencia, ¿no? Milán del Bosch y otros acuartelamientos, pues se sumaron, pues claro, ya la gente, quiera que no, pues asocia, ¿no? Eso. De eso hablamos, sí. Eso si quiere se lo digo a continuación o cuando usted me diga, ¿eh? Sí, yo iba a preguntarle si como conocía muchísimos del golpe, si en algún momento usted tuvo cara a cara o tuvo conocimientos anteriores de Tejero antes de ese 23F. Sí, claro que sí. Yo estuve... Es una de las cosas que me asombra porque si hubiéramos vivido en un país, voy a decir, muy serio, muy formal y con unos organismos de seguridad eficientes, el 23F no habría ocurrido nunca. Porque con todas las avisos, preavisos, manifestaciones y reuniones, en España ya se ha dicho que cuando hay un secreto que saben dos, ya no hay secreto, es secreto a voces. Yo conocí a Tejero personalmente y es más, cené con él con motivo de las festividades o organizaciones o festejos que se preparaban para el Día del Pilar en 1980 y estuve cenando con él y con otros amigos que me invitaron a cenar amablemente allí en el Club Somontes en El Pardo, muy cerquita de la Zarzuela. Y allí conocí al teniente coronel Tejero. El teniente coronel Tejero tenía un hermano que era comandante de infantería del ejército y diplomado de Estado Mayor. Y estuvimos cenando, hablando, y en ningún momento se habló de nada, pero yo me daba cuenta de que obviamente allí había más enjundia de la que parecía. Mi amigo, que era el capitán Jesús Muñecas Aguilar, había estado a las órdenes de Tejero en la comandancia de San Sebastián.
Jesús Muñecas es el oficial de caballería de la Guardia Civil, mandaba el escuadrón a caballo montado de la primera comandancia móvil, que en aquellos momentos estaba en Valdemoro, y yo montaba mucho con él a caballo en la escuela de equitación del ejército en Carabanchel, en campamento. Entonces yo seguía practicando, tenía 3 caballos yo en aquella época, y nos veíamos mucho, y Jesús Muñecas, en un día que yo le conté un aspecto que era bastante preocupante de la actitud de algún general, Jesús Muñecas cogió confianza conmigo, en concreto de Gutiérrez Mellado, y empezamos a hablar más profundamente de otros temas, hasta que llegó el momento en que Jesús Muñecas me dijo: Antonio, se va a hacer todo esto, se va a hacer un día que el gobierno esté reunido y todo el Parlamento. Ellos pensaban que había que llegar probablemente a mayo, no en febrero. Pero Adolfo Suárez precipitó las cosas con su dimisión. Entonces hubo el momento de que todo el Parlamento estaba reunido para la votación y el gobierno y tal, y eso precipitó los acontecimientos. Y me dijo: es orden del rey. Y en esto está el general Milán del Bosch. Ahí es donde vamos. Es que, como dice lo de es orden del rey, entonces sí, claro, el rey era conocedor de que eso se iba a llevar a cabo. Hay un libro que yo les recomiendo, que no es mío, no hago propaganda de mi libro, sino todo lo contrario. Yo estimo mucho al profesor de la Universidad Complutense, Jesús Palacios, que es periodista e historiador. Jesús Palacios ha escrito 2 libros fundamentales que los llama El secreto del rey, es uno, y otro es El golpe que dio el CSIC. El CSIC era el servicio de inteligencia que había en aquella época, y que era un servicio muy, muy, muy elemental en aquellos días. Por supuesto, como Jesús Palacios dice, el rey estaba antes, durante y después. Wow. El rey es la figura permanente y presente durante todo lo que ocurre el 23F. Yo le voy a hacer la pregunta. Si usted me la quiere responder, me la responde. Pero no tengo ningún problema en responder a nada. Ese elefante blanco tan famoso del 23F, ¿quién era? El elefante blanco no era, como mucha gente ha querido decir, el general Armada. El elefante blanco era el rey. Entonces... ¿Y sabe usted por qué? Dígame, sí, claro. No, un aspecto muy curioso. Uno de los personajes, yo en mi libro digo que hay 3 personajes imprescindibles y 3 personajes prescindibles. Los personajes imprescindibles para lo que ocurre el 23F son el rey, el general Sabino Fernández Campo, que era del cercano al rey, estaba allí en el Palacio, secretario y jefe de la Casa del Rey. Y ha estado con el rey hasta 1993. El general Sabino Fernández Campo es probablemente la mente más intrigante y maquiavélica que ha habido en España en los últimos 100 años. Wow. Lo he conocido personalmente, he tomado café con él algunas veces en el Hotel Villamagna, en los años 2000, 2002, 2003, cuando él ya estaba súper retirado y yo era todavía coronel en activo. No hablé con él nunca directamente del 23F, pero en sus palabras siempre había lo que había. Y siempre estaba una dosis de ir administrando conocimientos y de intriga. Y luego un señor que ha sido otro intrigante, que es el entonces comandante, y luego fue coronel, pero no pasó de coronel, José Luis Cortina Prieto. Esos son los 3 elementos imprescindibles en el desarrollo del 23F. Los elementos prescindibles son el general Armada, que fue condenado a 30 años de cárcel, el general Milán del Bosch, que fue también condenado a 30 años de cárcel, y el teniente coronel Tejero, que fue también condenado a 30 años y casi cumplió todos los años, casi, porque salió de la cárcel por edad y tal. Claro. Pero sí,
Eso fue así. Entonces, esos elementos pues son los que definen lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer estaba claro por qué hay que hacerlo. El motivo está clarísimo. El motivo no era como pensaba Tarradellas, un cambio de timón y un reordenamiento de la sociedad y de la política. No, porque no hubo nada de eso. No hubo nada. El problema del terrorismo siguió prácticamente, la situación internacional de España siguió su curso, la política económica siguió su curso y casi fue a peor, porque acabamos, ¿se acuerda usted?, la época de Felipe González, cuando teníamos 6 millones de parados en España, que entonces era una barbaridad. Hoy hay la misma cantidad, o a lo mejor más, pero en aquella época ya se hablaba de 6 millones de parados, que fue lo que luego aparentemente, que es un bluff y una falacia, el gobierno del Partido Popular, que vino en el 96, recondujo un poco la situación económica. Pero no se hizo nada, había un motivo solo. Afianzar la monarquía. Afianzar la monarquía desligándola por completo de ser la heredera del régimen del dictador, el general don Francisco Franco. Claro. El rey no soportaba que la gente le viera como el heredero de Franco. Y el rey tenía que hacer algo para que la gente le viera de otra manera. ¿Qué hizo? Inventarse un golpe de Estado. De modo que 40 millones de idiotas, que somos los españoles, creímos que el rey había salvado la democracia e impedido que se reinstaurase la dictadura de nuevo. ¿Qué dictadura, ni qué rábanos? ¿Cómo iba a instaurarse una dictadura? ¿Quiénes eran los generales que protagonizan el golpe de Estado, mi querido John? El general Jaime Milans del Bosch, que había sido mi jefe personalmente y amigo de mi padre, lo conozco perfectamente, fue mi jefe como coronel y como jefe de brigada, como general de brigada, y el general Armada, que eran los dos generales más monárquicos de toda España, con diferencia, ¿eh? Hombre, claro, encima Armada era íntimo amigo del rey, ¿no? Era como su persona también de confianza, ¿no? Armada llevaba con el rey desde el año 1954. Había sido su profesor, preceptor, secretario, su confidente, todo. Y además el general Armada, si no lo se conoce mucho, era noble de cuna, igual que el general Milán del Bosch. Los dos eran nobles y el general Armada era marqués de Ribadulla, de Santa Cruz de Ribadulla. Eran los dos generales más monárquicos de España y que precisamente, le voy a decir algo, no estaban muy bien vistos por algunos de los demás generales, precisamente porque algunos de los demás generales, como pueden ser, me viene a la memoria, el que era el 23F y que su hijo fue un gran amigo mío, el capitán general Jesús González del Hierro. A Jesús González del Hierro lo llamó Milán del Bosch y le dijo en algún momento, y todo eso lo sé además con su hijo, me contó muchas cosas. Mi padre fue secretario del general González del Hierro, y su hijo pues me contó que Milán del Bosch llamó a González del Hierro a Canarias, le explicaron el tema por encima, y cuando dijo, ¿quién está en esto? Tú y Armada, conmigo no contéis. Así de claro. Increíble, increíble. No, increíble no, pero yo no sé si has tenido tiempo de ojear el libro o lo tenéis. Sí, sí. Tal. Todo eso lo cuento con detalle y es lo que fue. Y yo, para mí, hoy que se habla mucho de llevar a juicio y de imputar y que el Tribunal Supremo está iniciando autos de ver las posibles implicaciones del rey, yo lo llamo el rey de mérito. Pues el rey de mérito, porque no es emérito por ningún concepto, no tiene ningún mérito para ser emérito, el rey de mérito solo pretendía eso. Él quería resolver el problema y que no le vieran ya más nadie como el heredero de Franco, sino como el salvador de la democracia y de la libertad en España. Se inventó un golpe de Estado y yo creo que eso es mucho más punible que el que tenga 1.000 millones o 2.000 o 3.000 o 5.000 millones de euros no declarados en un banco en Suiza,
porque eso es un delito económico que es otra cosa. Pero aquí hay otra cosa mucho más gorda, mi querido John. Ese señor puso a España casi al borde de una guerra civil, ¿eh? Usted me hablaba antes de las fuerzas de Milán del Bosch en Valencia. Sobre eso tengo algo que contarle, pero cuando usted me diga que quizás hablo demasiado, usted, John, siéntase cómodo y me corta cuando usted tenga que cortarme, por favor. No, tranquilo. Sí, porque se refiere también porque en un momento dado incluso esa, no sé cuál es el nombre técnico, ¿no? Y demás, pero digamos, esa comandancia, la Brunete, ¿no? Que era una de las más importantes de España, también llegó a ponerse en movimiento, ¿no? En un momento dado. La división acorazada Brunete, división, no comandancia, es una división del ejército. Una división del ejército es una gran unidad. Y al decir gran unidad me refiero que es una unidad que tiene una plantilla del orden de los 18 o 19.000 hombres en total. La división tiene 3 brigadas, 2 brigadas acorazadas y una mecanizada, aunque una de las brigadas acorazadas no estaba al completo de su plantilla por problemas presupuestarios y de material. Y la división acorazada estaba en Madrid, efectivamente. Siempre ha estado en Madrid. Ahora sigue parte todavía en Madrid, aunque el cuartel general ya no está en Madrid. Pero tiene una de las brigadas, que es la que se ve cuando se va por la carretera hacia Tres Cantos y a la universidad. Se ve allí una unidad y se ven muchos tanques aparcados. Pues esa unidad le dieron órdenes de ponerse en movimiento, pero nunca se puso en movimiento. Okay. Sí se puso en movimiento, sin embargo, una de las unidades de la división, que es el regimiento acorazado de caballería de la división, que ese no estaba en la zona de Tres Cantos, sino que estaba en la zona de Prado del Rey. Y ese regimiento, curiosamente, me perdona un segundo que tengo aquí un amigo, sí. Un segundito, es simplemente que se tranquilice. Uno de mis amigos, mira, es una entrevista muy peculiar esta que estamos haciendo. Nada. Pero bueno, ya está, ahora ya se queda tranquilo y podemos hablar. El regimiento acorazado de caballería, o sea, una división tiene 3 brigadas, un regimiento de artillería, un regimiento de caballería, ingenieros, grupo logístico, sanidad, etcétera. Por supuesto, para ser autónoma en combate. El regimiento de caballería recibió la orden de ir a proteger los estudios de televisión de Prado del Rey. Sí, sí. Y salió un grupo táctico mecanizado con 2 escuadrones o parte de 2 escuadrones de caballería. Un escuadrón de caballería vienen a ser aproximadamente, para que se haga usted idea, pueden ser 200 hombres y 15 o 16 carros de combate o tanques o vehículos blindados cada uno. Pero en aquel caso, los escuadrones que se desplazaron fueron 2, al mando de 2 amigos míos, los capitanes Corisco y Jesús, se me ha pasado el nombre ahora, perdóneme, pero ya tengo 71 años. Nada, perdonado. Jesús y Germán, eran el nombre de Germán Corisco y Jesús, me vendrá, bueno, fueron los 2 capitanes que fueron a Prado del Rey, a la televisión, y llegaron allí y le dijeron, se presentaron al director de televisión, y le dijeron, mire, nos han dado orden de proteger esto y de que por si acaso hubiera algún desorden o algo y tal. Y nada, la televisión le dijeron, no emita usted programas, emita solo música, por lo visto, y tal, pero fueron las órdenes que recibieron. Esas órdenes tardaron 2 horas en difuminarse, porque a las 2 horas los capitanes recibieron orden del coronel del regimiento de que volvieran a su base. Y volvieron a su base. ¿Y qué pasa con Milán del Bosch? Déjeme que le diga una cosa. Sí, el coronel que mandaba el regimiento de caballería de Madrid fue ascendido a general un mes después de haber pasado el 23F. ¡Wow! Está en mi libro y está el nombre del coronel y todo, que lo conocí personalmente. El coronel cumplió la orden que le dieron, ¿Y quién le dio la orden? Al regimiento de caballería. La división. Claro. ¿Quién mandaba la división?
el general que mandaba la división, que luego fue cesado posteriormente, pero muchos meses después, y en ningún momento fue imputado ni nada. Pero no le dio orden Milán del Bosch ni nada. Le dio orden su mando natural, porque si no, no lo habría obedecido. Luego el capitán general de Madrid, Quintana Lacazzi, que yo fui subordinado suyo posteriormente al 23F y lo conocí mucho, y conocí a su hijo, el capitán general de Madrid fue asesinado por ETA varios años después, en plena calle, a pleno día en Madrid, ya cuando ya estaba retirado. Y Milán del Bosch estaba en Valencia. Milán del Bosch, como él dijo en el juicio, yo en todo momento obedecí las órdenes que se me dieron. ¿Las órdenes que le dio quién? Ese es el Su tema. majestad. Claro. Su majestad. ¿Que las daba directamente? No, se las dio Armada, y Armada las daba en nombre del rey. ¿Qué hizo Milán del Bosch? Ante lo que él llamó, y lo dijo, un vacío de poder en Madrid, porque no se sabía qué pasaba con el gobierno, simplemente aplicó las leyes que están escritas y dijo, tomo provisiones por si lo que ocurre en Madrid tiene alcances mayores y se promueve el trastorno del orden público y de la sociedad en la región en la que yo soy el comandante militar. Y llamó al gobernador civil de Valencia y a las autoridades de Valencia y les explicó lo que ocurría y tomó decisiones. Y sí, efectivamente, salió, vamos a decir, un batallón, no es siquiera completo, un batallón de tanques, mi querido John. En aquella época eran 54 tanques. No salieron los 54 tanques, saldrían como 20 o 30 carros de combate. Como va a persuadir, M40. a lo mejor, ¿no? Ese golpe de efecto, a lo mejor. Pero voy a contarle una cosa, no salieron para persuadir a nadie ni a la población. Salieron con órdenes de ocupar ciertas zonas y proteger, por ejemplo, el gobierno civil, la sede de radio en Valencia, pero no las ocuparon, ni nada. Pero ahora le voy a decir lo otro que le va a sorprender. Y eso está constatado, y yo, como le he dicho antes, soy oficial del arma acorazada, de carros de combate, he estado en carros de combate toda mi vida, y tengo amigos en todas las unidades de carros de combate. Esos carros de combate que salieron en Valencia iban en columna, respetando las señales de tráfico y parándose en los semáforos cuando estaban en rojo, y lo más importante, querido John, no llevaban munición. ¡Guau! Pero, ¿y eso ha debido a qué? Pues porque no tenían órdenes de disparar a nadie, ni si hubiera llegado el caso a disparar a nadie. No, pero no me refiero... Dice... Sí, pero no me refiero a la munición, me refiero de esa actitud, ¿no? Como usted dice, que salen a tomar, digamos, el control de ciertos puntos, pero respetando incluso las señales. Sí, claro, porque no estaban en contra del gobierno ni de la sociedad, ni de nada, al revés. Se consideraba que iban a proteger y que solamente su presencia, como usted ha dicho muy bien, causaría un efecto disuasorio. Pero no consideró Milán del Bosch en ningún momento. Ahí, claro, ahí no había guardias civiles. Las tripulaciones de los tanques eran soldaditos de reemplazo que estaban haciendo la mili. Claro. Los mandos eran oficiales, pero los carros iban sin munición. Claro, los militares... dígame. No, y curiosamente, John, no hubo ningún accidente, ningún conflicto, ningún altercado, nada. Y a las 2 de la madrugada, y lo dijo Milán del Bosch en el juicio posterior que hubo, cuando el rey le dijo, Jaime, retira los tanques a los acuartelamientos. Milán del Bosch dijo, a la orden, señor, y retiró los tanques al acuartelamiento. Claro, que en ningún momento, digamos, Milán del Bosch entendió que no estaba recibiendo, aunque fuese mediante Armada, por así decirlo, de intermediario, él nunca se rebeló, digamos, contra el rey, sino que pensaba que seguía las órdenes del rey. Por supuesto, nunca hubo una rebelión contra el rey, en ningún momento. Es más, y eso está en el vídeo que he grabado. El vídeo que he grabado en televisión y que circuló, usted lo puede volver a ver, y verá usted que Tejero entra en el Congreso diciendo, en nombre del rey, quieto todo el mundo, en nombre del rey. Claro, madre mía.
se habla también de que, en este caso, los guardias civiles que tomaron el Congreso, exceptuando, digamos, Tejero y a lo mejor un par de ellos más, que el resto, digamos, fueron engañados, que le dijeron que iban a unas maniobras o que iban... Es decir, ¿eso fue una excusa, digamos, para luego el juicio o realmente fueron engañados? Yo creo que realmente nadie sabía lo que iba a ocurrir. Tejero era el único que estaba en conocimiento completo de toda la secuencia de lo que podría ocurrir, que era que llegaría el general Armada y que vendría y daría paso al elefante blanco en un momento determinado. Los guardias civiles, como los soldados, como la tropa de a pie, como digo yo, pues probablemente no tenían conocimiento y tampoco les quiso decir nada. Simplemente se les dijo a todos, antes de subir, que esa es otra historia truculenta, porque usted tiene que analizarla, subir a unos autobuses y tal, unos autobuses que habían comprado con un dinero que había proporcionado alguien. Ese alguien parece ser que fue un general del ejército, pero que era rico por casa y que proporcionó unos dineros para comprar unos autobuses. Pero a la Guardia Civil se le dijo, tenemos una misión especial que cumplir, sabéis únicamente que es en nombre del rey, es por el bien de España. Y los guardias civiles no preguntaron nada más. Claro, es que es eso, hay gente que dice, no, eso fue una excusa que ellos pusieron en el juicio, de fuimos engañados y demás, y por eso se la pregunta, claro. No, además ningún guardia civil fue luego llevado al juicio. Al juicio solo se llevó a 33 personas, de las cuales solo una era un civil y 32 o 31 eran militares. Pero nunca se bajó del grado de teniente, de oficial. Nunca se llevó a juicio, ni se imputó, ni fueron a prisión nadie con rango inferior a teniente, que es el grado más inferior de la cadena de oficiales. Y aún así los tenientes que fueron a juicio fueron prácticamente exonerados de culpa. A partir de capitán fue distinto. Sabe que muchas veces se asocia el golpe de Estado con el robo al Banco de Barcelona. ¿Cree que realmente tiene algo que ver? ¿Puede haber hay alguna conexión? Sí, he leído esas cosas, no me atrevo a pronunciarme sobre el tema. Es un tema que desconozco y que no he investigado y no lo sé. Yo creo que no, yo creo que eso ya es, como dice alguien, rizar el rizo o entrar en paranoias especiales, pero no podría atreverme a decir nada. No entiendo qué justificación y qué enlace puede haber, porque si el 23F fue lo que yo estoy diciendo, no tiene nada que ver un asalto a un banco y tal, eso posteriormente no tiene mucho sentido. Pero no, claro. No lo sé, John, no me atrevo a pronunciarme sobre ello. No, como el Rubio, uno de los asaltantes decía, no, nos mandaron para coger unos documentos que estaban guardados en una caja fuerte allí, una caja de seguridad sobre el 23F, pero claro, sinceramente, que yo soy el primero que tampoco cree en esa teoría, se lo digo claramente. Yo creo que toda la documentación, primero, John, es bueno que quede claro una cosa, que los golpes de Estado no se escriben. Fíjese usted en la historia, y se lo voy a decir con claridad, nadie va a encontrar nunca, y lo digo en mi libro, nadie puede encontrar en lo que yo voy a escribir aquí pruebas palpables y efectivas para llevar al rey a juicio. No, porque no hay pruebas. El rey no escribió un papel diciendo, querido Armada, da un golpe de Estado hoy a las 6:30. Eso no lo escribe nadie. Ni siquiera, fíjese, le voy a decir, con motivo a un hecho histórico, como estamos hablando en una red de historia, le voy a hablar del atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. Ni siquiera en ese golpe de Estado, sí, en la guarida del lobo, en la Volksschanze, en Prusia Oriental, ni siquiera en ese atentado en el que se le puso una bomba a Hitler, nadie, la Gestapo ni las SS, nunca encontraron un documento escrito en el que se planteaba cómo poner la bomba, que el coronel von Stauffenberg, por cierto, conocía a su hijo posteriormente cuando vivía en Inglaterra, y era entonces él el agregado militar alemán en Londres, von Stauffenberg. Ni siquiera
se encontró un papel en el que alguien le ordenaba al coronel von Stauffenberg poner la bomba. Lo que pasa que, claro, era obvio que era él el que había puesto la bomba y por eso fue ejecutado, y luego en fila todos los demás, y luego ya la paranoia del régimen nazi, en el que las SS y la Gestapo, a todo el que podría haber simpatizado con aquello, como fue incluso el mariscal Rommel, pues prácticamente los ejecutaron. Pero no hubo un documento escrito. Los golpes de Estado, nadie escribe, oye, da un golpe de Estado mañana a las 5. Eso no se escribe. Y llámame a tal hora para dar un mensaje. Claro, pero los documentos que hay relativos a intercambios, a actitudes, etcétera, posiblemente sí había, y sobre todo unas cintas que nunca han aparecido, porque parece ser que el señor Laína, que era director general secretario de Seguridad del Estado entonces, se hizo cargo en el Ministerio del Interior, se hizo cargo de un gobierno al margen, porque todo el gobierno estaba en el Congreso, retenido, y formó un gobierno paralelo, y se grabaron todas las conversaciones telefónicas que había entre el Parlamento, Tejero, La Zarzuela, Valencia, los capitanes generales y demás. Todo eso está grabado. Pero las cintas nunca se presentaron ni al juicio, ni nadie las ha encontrado nunca. Yo sostengo en el libro, pero es tema quizás de otro libro, que cuando Aznar ganó las elecciones, uno de los motivos por los cuales el rey le impuso que el ministro de Defensa fuera Eduardo Serra y no el que pensaba José María Aznar que fuera ministro, el motivo por el cual se toma esa decisión es para que el señor Serra precisamente hiciera desaparecer todas las pruebas que podían quedar en el CSIC. Como ministro de Defensa, él era el superior del CSIC, porque el CSIC dependía del Ministerio de Defensa. Se nombró a continuación un general que ya estaba jubilado, que era el general Calderón, que había sido teniente coronel en el CSIC el día de los hechos. Y creo que todo lo que se hizo durante unos años, esos años primeros de José María Aznar, en el CSIC y en el Ministerio de Defensa, fue borrar cualquier vestigio que pudiera apuntar a la monarquía. Don Antonio, como nos va quedando poco, ¿qué es lo que encontrarán los lectores en su libro? Que recordamos el título, de todas formas aparece aquí en la derecha ahora de la pantalla, pero ¿qué es lo que van a encontrar exactamente? Pues primero van a encontrar unas referencias históricas que apuntan a que yo, obviamente, no puedo decir otra cosa hoy, aunque haya sido oficial del ejército, yo me declaro republicano, pero me declaro republicano en el sentido de lo que es la república del canciller Adenauer, de Gaulle, de De Gasperi, de Estados Unidos, que es una república. No soy partidario de una república popular democrática, por supuesto. A mí me exaspera mucho que en España se considere que la república es sinónimo de izquierdas, de comunismo, de totalitarismo. Creo que la república ya la inventaron los romanos. La república es res publica, es donde el ciudadano tiene participación. Creo que en mi libro lo que va a encontrar el ciudadano es que la monarquía, sobre todo la monarquía en España, no solo es innecesaria, sino que ha sido injusta e inapropiada. Podríamos remontarnos a cuando llega la Casa de Borbón, pero me pregunto yo, querido John, ¿por qué siempre tiene que mandarnos alguien solo por el hecho de ser hijo de alguien? Entiendo lo que quiere decir y la verdad es que tiene un poco de sentido, pero... Y en mi libro, pues yo abogo porque se estudie, se haga una referencia y se haga un examen de conciencia profundo por parte de la población y de los ciudadanos, y que quizás un día pues se libere a España de estar en las manos de una familia simplemente porque esa familia es quien es. Eso es por lo que abogo. Pues... Pero en mi libro pueden encontrar algunos datos muy personales, como digo, mis relaciones con el capitán Jesús Muñecas, las conversaciones mantenidas, y sobre todo revelo un hecho que no lo conoce nadie, que es que, no sé si habrá usted reparado en él, si ha leído con detalle el libro,
yo cuento ya al final del libro que yo, estando destinado en la Embajada de España en Londres, que fue uno de los destinos que he tenido a lo largo de mi carrera, pues descubro cómo hay un documento en el que se habla de la llegada y se pide autorización para un avión que trae a toda la familia real. En una entrevista que hice hace tiempo con Radio Valencia, que me hicieron una entrevista, me confundí, pero en mi libro digo la fecha exacta, que es el domingo 22 de febrero. El domingo 22 de febrero se había pedido autorización al Ministerio de Defensa británico para que un avión militar español de la Fuerza Aérea Española, que traía a toda la familia real menos al rey, la reina y los infantes, aterrizase en la base aérea de Northolt, en Londres. Claro, cosa que no podrían saber el día antes, el día 22. ¿Para qué, no? Claro, el golpe del 23. Posteriormente eso no se llevó a cabo, pero posiblemente no se llevó a cabo porque por parte del general Armada y de alguna autoridad más tranquilizaron a la familia. Pero es cierto que ese día, y lo dice Jesús Palacios, y yo lo que pasa es que Jesús Palacios no sabía esto que yo estoy contando, porque no lo sabe nadie. Ese documento lo encontré yo en la Embajada de España, y el original, ¿sabe usted dónde está? ¿Dónde? En el Ministerio de Defensa británico. Porque es un escrito que se traslada al Ministerio de Defensa británico diciéndole: el gobierno español solicita autorización de aterrizaje tal día, tal hora, de un avión que traerá a la familia real. Luego no se llevó a cabo, pero la autorización de aterrizaje estaba pedida con anticipación, mi querido John, no estaba pedida el 22. Ese escrito data de alrededor del 10 de febrero, no me acuerdo ahora momentáneamente, o sea, más de 10 días antes ya estaba previsto este tema. ¿Comprende? Increíble. Y ese escrito está en Whitehall, en el Ministerio de Defensa británico, el original, que claro, las autoridades británicas pueden decir ahora que se ha perdido, pero ese escrito se entregó ahí. La copia, yo no me he quedado con ninguna copia, ni tengo ningún documento, ni nadie me puede acusar a mí de haber robado documentos o de quedarme con documentos secretos, porque ese documento del que le hablo, John, estaba clasificado, ¿eh? Al ser una visita de la familia real y tal, eso no era un documento que circulaba abiertamente. Pues... ¿Por qué quería trasladarse la familia real allí? Pues no lo sé. Que cada lector haga sus conclusiones. Efectivamente, eso es lo que digo yo en el libro. Pues, don Antonio, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, y esperamos que en el futuro, pues para cualquier otra cosa que necesitemos y que usted nos pueda ayudar, pues ojalá podamos tenerle de nuevo ahí. Mire, le anticipo si quiere una cosa, y no es por propaganda, sino porque sí, claro, creo que, como le he dicho, tengo 71 años y creo que uno de mis deberes para con mis ciudadanos, no solo en España, sino en el mundo, pues se está preparando, le anticipo que se está preparando una edición en inglés del libro y otra en francés también, y se publicará en Gran Bretaña y en Estados Unidos y en Francia probablemente simultáneamente, aunque haga ya casi un año que se publicó el otro en España, bueno, o 6 meses. Pero le anticipo que la editorial Almuzara ya tiene constancia y están de acuerdo de que se va a publicar un nuevo libro mío en el cual hablo de... El título se va a llamar Lo militar y lo político en la España democrática, en la cual expongo cuáles han sido las relaciones entre lo que es lo militar y la política en la España desde el advenimiento de la llamada democracia hasta prácticamente el momento en que yo me retiro de las Fuerzas Armadas, en el cual paso revista un poquito. Yo he ocupado unos destinos en los cuales he tenido acceso a prácticamente toda la cúpula, digamos, militar y política en la política de defensa, por los destinos que me ha tocado ocupar. Y naturalmente conozco muchos temas, estoy explicando cuáles han sido las relaciones entre los diversos jefes de Estado Mayor de los ejércitos y la cúpula política, los diversos ministros y gobiernos que ha habido en la España democrática hasta, como digo, 2015. Eso se lo anticipo y ya le pondré en conocimiento para que el editorial le mande este libro en su día, porque creo que es alguna contribución que debo hacer. El libro lo estoy haciendo un poco
me lo está revisando mi amigo, el escritor e historiador Stanley Payne, que me hizo el prólogo del libro actual. Stanley Payne es amigo mío desde hace muchos años. Él escribió un libro que se publicó y que yo leí en 1967 y que se llamaba Lo político y lo militar en la España moderna. Y yo le lancé el desafío de decirle: Stanley, voy a ponerme a escribir una continuación a tu libro. Tú acababas en 1967, yo voy a empezar en 1975 y voy a hablar de lo político y lo militar en la España democrática. ¿Te parece bien? Y me dijo que le parecía una idea excelente. Y entonces él está colaborando conmigo, lo está revisando el libro conmigo y en su momento pues saldrá a la luz. Pues cuando eso pase, le esperamos aquí en Invicta Historia para hablar de ese libro, que lo sepa. John, ha sido un placer para mí y me tienes a tu disposición absoluta si hay que aclarar cualquier cosa o hablar de... Ahora se publica un libro mío, se va a publicar un libro mío en inglés nada más, no está en español, se va a publicar en toda la Commonwealth británica y Estados Unidos a la vez. El libro saldrá publicado el mismo día en Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en los Estados Unidos. Y el libro habla sobre los carros de combate en la Guerra Civil Española. Pues... Porque si me permite un segundo, sí, claro. Le digo que algo que no sabe mucha gente es que el primer combate entre carros de combate, entre tanques, de la historia militar del mundo, se produce en España, en la Guerra Civil, el 28 de octubre de 1936, entre carros de combate soviéticos a favor de la República y carros de combate italianos en el bando de Franco. Pues... Es la primera vez que tanques combaten entre ellos. Pues... Ese libro se publica ahora en abril en el Mundo Sajón. En España no, porque yo mismo no lo he ofrecido a ninguna editorial, porque pensé que en España los temas de historia militar no interesan a nadie. Suele pasar, nosotros sí, pero suele pasar. Pues, don Antonio, de verdad, un abrazo muy grande, que tenga mucho cuidado por allí, tema COVID, tema nevadas, tema todo, de verdad. Gracias por las circunstancias que está viendo allí, con el tema de las telecomunicaciones y todo, poder atendernos, increíble, así que el empeño que ha puesto también que lo hagamos, es de agradecer. Muchas gracias a vosotros. Pues... Un abrazo muy fuerte y en España es un país que a veces es injusto. Los españoles sois una gran gente. Pues un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Bye.